Buenos días, nosotros somos el grupo 3 y le vamos a hablar sobre la prevención de riesgos asociados a la actividad laboral y la seguridad ante la exposición de sustancias peligrosas. El grupo está conformado por Alaban Catherine, Jade Baque, Nura Caiza, Eric Chanillo, Alexis Isa, Verónica Lino, Gloria Vargas y quien les habla Michelle Otoya. Siguiente diapositiva, por favor. Pues en la prevención de riesgos laborales, pues le podemos acotar que esto corresponde al conjunto de actividades y medidas a llevar a cabo dentro de la empresa, con el fin de evitar o disminuir la posibilidad de que cualquiera de los trabajadores pueda sufrir algún daño derivado de su trabajo. Estos daños pueden ser tanto como en accidentes y lesiones o como enfermedades patológicas derivadas del desempeño laboral o en sus tareas. Esto corresponde, perdón, esto es una correcta prevención de riesgos laborales dentro de una empresa. Se basa en una correcta evaluación de los riesgos que pueden existir. De esta forma, conociendo los posibles riesgos laborales existentes, se podrán definir las medidas de prevención, las medidas preventivas dirigidas o disminuir o evitar posibles riesgos existentes. En estos riesgos tenemos los riesgos físicos, químicos, biológicos y engor- engorno- ergonómicos. Este, en los riesgos físicos, eh, estos son cuando escuchamos un ruido. Primero lo apreciamos por el oído externo, después una onda recibida por el oído medio, es, es donde se encuentra el tímpano. Posteriormente la señal pasa por la cadena del huesecillo y la recibe el cerebro mediante unas células capilares. Cuando el ruido es muy fuerte, se activan las células capilares y hay riesgo de perder la capacidad auditiva. Esto, por ende, debemos protegernos con todas las medidas de seguridad posibles, ya sean las vibraciones por todo tipo de maquinaria, puesto que pueden afectar a la columna vertebral, dolores abdominales y digestivos, dolores de cabeza. El deslumbramiento, las sombras, las fatigas y el reflejo de los factores producidos por dichas iluminaciones, estos elementos pueden producir un accidente. Por eso hay que vigilar con el tipo de lámparas y respetar los niveles adecuados de luz. La temperatura y la humedad, si son excesivamente altos, estos pueden producir el efecto adverso en las personas. Los valores ideales en trabajos son de 21 grados centígrados y 50% de humedad. Las radiaciones ionizantes son ondas electromagnéticas que alteran al estado físico sin percibirse en el ambiente. Los efectos son graves a la larga y esto hay que poner límites y las ondas hay que llevar un control médico. En los químicos, pues estos son producidos por procesos químicos y por el medio ambiente. Las enfermedades como alergias, eh, la asfixia o en algún virus son productos por la inhalación o absorción o ingestión. Para reducir este tipo de riesgos, podemos actuar en tres direcciones. Una sobre el foco contaminante, que este va constituyendo productos, cambiando el proceso productivo o encerrando el proceso. Sobre el medio en el que uno hace la limpieza, pues ya que conlleva ventilación por dilución. Eh,
sobre el trabajador dentro de formación, dentro de una o aislándole al empleado de la exposición y usando equipos de protección adecuados como mascarillas y guantes. En los riesgos biológicos, pues tenemos la exposición a microorganismos como los virus, las bacterias, los parásitos o los hongos, eh, ya que dan lugar a diferentes enfermedades. Al estar expuestos principalmente los trabajadores de los centros sanitarios, esencialmente sus transmisiones se producen por vías respiratorias, sanguíneas, digestivas. Para poder evitar este tipo de riesgos, se recomienda tener un control de vacunas y sobre todo protegerse con el equipo adecuado. En el, en el ergonómico, pues estos, estos son los principales factores de riesgo por posturas inadecuadas. El levantamiento de peso, movimientos repetitivos que pueden causar daños físicos y molestos. Cuando levantamos peso, la espalda lesionada. Si son trabajadores físicos, antes de empezar debemos estirar los músculos y las articulaciones para así evitar lesiones a futuro. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos tipos de riesgos laborales, los psicosociales, los mecánicos y los ambientales. Pues en los psicosociales, pues los principales son por el estrés derivado de un ritmo de trabajo, la monotonía. Para su prevención, se recomienda que si fuera posible cambiar de tarea o de horario de trabajo, unos ejercicios que consisten en la realización de ligeros movimientos para relajar la musculatura del cuello, espalda y brazos. E idealmente para realizar pausas cortas de 1 a 10 minutos entre cada hora. En los mecánicos, pues, estos son aquellos en los que se producen lesiones corporales como golpes por objetos, eh, quemaduras o cualquier tipo de contusión, aplastamiento o cosas ya derivadas con otro, otro tipo, otro tipo de maquinaria. Eh, que hay que hacer un buen uso de las herramientas, ya que si uno no lo hace, pues conllevará a ese tipo de riesgos. En los riesgos ambientales, pues estos son los únicos en el que no podemos controlar, debido a que la posibilidad de que se produzca un daño catastrófico eh, por un accidente, una acción humana o un fenómeno de tipo natural. En función de su origen, también se pueden denominar riesgos naturales, que serían los que se manifiestan dentro de la naturaleza, como las lluvias, la tempestad, la, las inundaciones, etcétera. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que vendría siendo las obligaciones, responsabilidades y prohibiciones que tiene la empresa con el empleado. Dentro de este tema, la principal obligación del empleado, esta es proporcionar al empleado un trabajo de acuerdo con la función laboral que estipulada y garantizar las condiciones de trabajo acordadas en el Código de Trabajo, las leyes y otras normativas que contienen normas laborales. El empleador tiene diferentes cuestiones en las que debe de cumplir a su empleado, como son cumplir con las leyes laborales y otros actos legales regulatorios,
proporcionar a los empleados un trabajo que esté de acuerdo a estipulado en el contrato, garantizar la seguridad y las condiciones en las que el empleador desempeña su trabajo, proporcionar también a los empleados equipos, herramientas y comunicación técnica y otros medios necesarios para realizar su trabajo. También la remuneración en su totalidad, que de acuerdo al trabajo que realiza. También cumplir oportunamente diferentes instrucciones de capacitación a los empleados. También uno de estos es compensar el daño causado a los empleados en relación en el desempeño de sus deberes laborales y realizar otros tipos de tareas de acuerdo a las normas del trabajo. Dentro de estas son las principales obligaciones y responsabilidades que tiene el empleador con sus trabajadores, que como ya lo expliqué, como pueden ver en las imágenes, son que el empleador debe de tener, de proporcionar las condiciones mayores adecuadas para que el trabajador tenga un mejor desempeño dentro de sus tareas laborales. Siguiente diapositiva. Estas son otras obligaciones y responsabilidades que debe de tener el empleador, como mantener un buen estado de las instalaciones y máquinas y herramientas que el empleador utiliza. También instruir al personal que ingresa a laborar sobre los diferentes riesgos que en los diferentes puestos en los que están trabajando, para que de una u otra manera estos métodos sirvan para poder prevenirlos. También como tiene la potestad de entregar a sus trabajadores vestimenta adecuada al trabajo en lo que realiza y también garantizar la protección de los trabajadores en situación de discapacidad y riesgos derivados de su trabajo. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí en este ámbito hablaremos sobre las prohibiciones que tiene la empresa, que son cuestiones en las que está de manera esto tiene que ver en las cosas que no puede hacer la empresa con sus empleados, como lo que viene siendo permitir que los trabajadores realicen sus actividades en estado de embriaguez o bajo acción de cualquier efecto tóxico. También la empresa tiene la facultad de, de que el trabajador no pueda desempeñar sus labores sin el uso de ropa o equipo adecuado para la protección personal. La empresa tampoco puede permitir el trabajo en máquinas, equipos o herramientas que no cuenten con las debidas protecciones u otras seguridades que garanticen la integridad física de los trabajadores. También tiene la responsabilidad de que transportar a los trabajadores, de que no debe de dejar que los trabajadores se transporten en vehículos que no estén en óptimas condiciones. También no debe de permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado previamente. Estas son algunas de las cuestiones que están prohibidas, que la empresa prohíbe y que debe regir dentro del ámbito laboral. Y eso, sí, a siguiente a continuación mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre los derechos, obligaciones y prohibiciones en el ámbito de la salud y seguridad del el empleador o el trabajador. Bueno, primeramente, ¿qué son los derechos? Cuando hablamos de derechos, son aquellas todas normas, libertades y obligaciones cuando se trata de manera constitucional en el ámbito de las leyes. Ya. En base a esto, pues posee que cada persona tiene derechos, tanto como el empleador como el trabajador. En esto mismo decimos que en el ámbito laboral, pues estos deben ser respetados, porque en esta parte van a mencionarse algunas estrategias o algunos derechos que van a ser establecidos a continuación, donde va a ser en el ámbito de trabajo tiene que ser adecuadamente, es decir, que todo trabajador debe tener un ámbito laboral o un ámbito propicio para de esta manera esté adecuado entre sus facultades a nivel
alrededor del trabajo donde el trabajador está autorizado. Ya, los trabajadores también tienen otros derechos, como que es estar informado a diario sobre los riesgos y perjuicios que van a estar encadenados con su labor. Además, también cada trabajador tiene derecho a estar actualizándose consigo mismo para que de esta manera pueda verificar y observar cada riesgo que se puede presentar a lo largo de su trabajo, no solo en un solo tiempo determinado, sino más bien en diferentes ámbitos de tiempo. Puede ser que en un momento se encuentre bien en el ámbito laboral, pero tiene que seguir observándose porque si se encuentra algún riesgo que él puede visualizar, lo puede mencionar. Ya, los trabajadores también tienen derecho a cambiar su lugar de trabajo debido a algunas facultades físicas, mentales que puede presentar o analice que pueda afectar a su salud. Como otro derecho que tenemos es los trabajadores tienen derecho a la información continua sobre todos los riesgos que se pueden presentar en su ámbito laboral. La siguiente diapositiva. Ahí vamos a hablar sobre las obligaciones. Cuando hablamos de obligaciones, pues es toda aquella persona que está forzada o tiene derecho o está obligada más bien a cumplir aquellas normas que se acatan hacia su trabajo. Entonces decimos que en estas obligaciones comprenden cumplir con las normas, pues regularmente y asistir a ciertas charlas que se van dando para de esta manera ellos educarse e informarse pues para identificar todos los riesgos propicios que vienen a su trabajo. Además, pueden usar instrumentos materiales con los equipos de protección, que serán explicados más adelante, pues todos aquellos equipos. Esto es una obligación importante en el trabajador, ya que todas estas medidas de seguridad van a cubrir cada una de sus necesidades y así evitar todos los riesgos que se pueden presentar a futuro. Ya, como otro riesgo, como otra obligación tenemos usar adecuadamente los instrumentos materiales de trabajo. Esto nos indica que todo trabajador debe usar adecuadamente todos los instrumentos que están autorizados de esta manera. Es decir, que todo trabajador, no solo en el ámbito psicológico, sino que más bien físico, pueden usar adecuadamente todos los instrumentos que se prestan para ese trabajo. Por otro lado, también tenemos que debe estar informado de sus superiores para cualquier situación de trabajo que se pueda presentar. Entonces decimos que si un trabajador visualiza algún factor de riesgo o algún factor que puede causar daño hacia su salud o hacia cualquier otro trabajador, él está obligado a informar a sus superiores para que de esta manera puedan cubrir esa necesidad o cubrir ese riesgo para que de esta forma los trabajadores se sientan más seguros. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre las prohibiciones. Cuando hablamos de prohibiciones, pues más bien aquí es todo aquello que los trabajadores no deben de hacer. Están prohibidas, como dice su palabra, está prohibido hacerlo, que de esta forma va a afectar, que si lo realizan puede afectar un daño hacia su salud o cualquier parte de la empresa, en el lugar de trabajo u otro compañero de trabajo puede afectarlo. Entonces decimos que que las prohibiciones pues va a efectuar en el trabajo, es decir, que todo trabajador, si no está autorizado a usar maquinarias, pues entonces no las utilice, más bien que si no tiene los conocimientos requeridos, mencionar
al directivo o mencionar al jefe que él no tiene conocimiento sobre aquellos instrumentos que van a estar autorizados. Entonces, también menciona que al ingresar al trabajo en estado de embriaguez, entonces decimos que en este estado de salud está prohibido ingresar al trabajo laboral del trabajador. Como otra prohibición también tenemos distraer la atención de sus compañeros en el ámbito laboral, porque todo, sea estudiante, sea trabajador, sea que realice una ocupación, si se encuentra de manera que distrae a la otra persona, no va a poder cumplir con sus horas de trabajo o con sus todas facultades para colocar, dar el mejor desempeño de uno, que de cierta forma va a realzar el trabajo. Ya, también poner armas de fuego portar armas de fuego durante las horas de trabajo. Cuando menciona portar armas, esto está totalmente prohibido en en ciertos trabajos, siempre y cuando dependiendo del trabajo que este personal esté realizando. Eso sí, si está prohibido ciertas personas, porque hay en ocasiones que sí es autorizado, pero siempre y cuando sea autorizado por su superior, no por compañeros. Ya. Hay otras prohibiciones que es alterar ciertas maquinarias a la hora de usar los instrumentos. Ya, modificar o dejar mecanismo de protección maquinarias instalaciones. En esta parte que nos menciona, pues que no deben alterar las maquinarias, es decir, que si encuentran un daño, ellos si no lo saben, no lo realicen. Si ellos no tienen conocimiento sobre aquel daño que se está produciendo, pues no lo realicen, porque debido a esto puede causar daños, riesgos a la empresa como a los compañeros. Ya, a continuación, pues seguiremos explicando los temas que se presentan a continuación. Bueno, continuando con la exposición, podemos decir que la empresa va a contar con un responsable en la prevención de riesgos laborales, que se va a encargar de cumplir ciertas funciones. Como primer punto, pues va a identificar los peligros, medir, evaluar y controlar los riesgos laborales. Para que puedan entender mejor, coloqué una imagen, aquí vemos algunos trabajadores cumpliendo con sus eh, funciones en el trabajo, pero también podemos observar ciertos riesgos, como que algunos se encuentran en una escalera y puede llegar a tropezar, y también que se encuentran transportando cajas, hay un trapeador, hay combustible, aceite, regado, que vienen siendo riesgos para esas personas. Y lo que podría ser el responsable de esta prevención, pues es observar todos estos riesgos y ver la mejor manera de solucionarlos. Es decir, podría tal vez organizar de mejor manera el área laboral para evitar los peligros a los trabajadores. También como segundo punto tenemos gestionar o facilitar la instrucción, información, capacitación, adiestramiento de los trabajadores en materia de la prevención de riesgos laborales. Es decir, que la empresa va a informar a todos los trabajadores, sea por escrito o por cualquier otro medio, sobre los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos y los capacitará a fin de poder prevenirlos, minimizarlos, reducirlos o tal vez eliminarlos. También garantizará que aquellos trabajadores que recibieron la capacitación sean quienes acudan o quienes accedan a estas áreas de trabajo de riesgo, porque ellos ya se encuentran con ese conocimiento para poder actuar de mejor manera. También se dará información en especial a los directivos técnicos. ¿Por qué a ellos? Porque ellos son los que van a ayudar a capacitar en un grupo mayor o masivo a todas estas personas de la empresa. También la empresa dará a conocer a todos los trabajadores sobre medidas de actuación en caso de incendio, de accidentes mayores, desastres naturales o cualquier contingencia de fuerza mayor,
para lo cual los trabajadores serán introducidos de modo conveniente y que se dispongan de ciertos medios o elementos de protección necesarios. Como tercer punto, el mantener la comunicación y la retroalimentación con los trabajadores en temas de prevención de trabajos laborales, accidentes de trabajo, entre otros. ¿Por qué? Porque no solo necesariamente en un inicio, sino que hay que seguir investigando sobre los accidentes que ya se han venido presentando, las enfermedades del trabajo que presenten las personas, con el propósito de identificar las causas que lo originaron. Se adoptarán medidas de acciones correctivas y preventivas para poder evitar la ocurrencia de hechos similares, además de seguir como una fuente para poder desarrollar nuevas tecnologías de prevención. También pues podemos decir que la empresa de esta forma va a tener un sistema de registro y de notificación de incidentes que van pasando en la empresa. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar los equipos de protección personal. La empresa combatirá y controlará los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiándolo en el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención colectiva resulten ineficiente. También proporcionará sin costo alguno para el trabajador lo que viene siendo la ropa o el equipo de protección individual adecuado. La utilización de estos medios de protección van a ser de carácter obligatorio cuando no se valide, cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva. Conforme a la evaluación de riesgos laborales o identificación de medidas de protección, realizará una previa capacitación sobre cómo se deben de usar y la adoptación de equipos de protección personal y de la ropa de trabajo. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar lo que es el incumplimiento y sanciones. Aquí tenemos pues la tipificación de faltas que toma muy en cuenta lo que es el artículo 172 del numeral 7, específicamente para poder nosotros tener en cuenta los criterios generales para considerar si una falta es leve, grave o muy grave, que se encuentra en el Código de Trabajo. Este artículo 172 nos menciona que una de las causas por que el empleador puede dar como terminado su contrato es por no acatar las medidas de seguridad, prevención de higiene exigidas por la ley, por su reglamento o por las autoridades competentes, por contrariar sin debida justificación las prescripciones y dictámenes médicos. También tenemos el artículo 410 que específicamente se basa en las obligaciones respecto a la prevención de riesgo, donde los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores las condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o para su vida. Los trabajadores están obligados a acatar todas estas medidas de prevención, de seguridad y de higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. También tenemos en cuenta aquí lo que es la LOCEP. En el artículo 229, la Constitución de la República establece que todos estos servidores públicos deberán prestar servicios o ejercer un cargo en función de dignidad al sector público. Los derechos de las servidoras y de los servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, acceso, promoción, incentivos, regímenes disciplinarios, estabilidad, sistema de remuneración, sensación de funciones y servidores. Los obreros y las obreras del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo y la remuneración a todos estos servidores será de manera justa y equitativa con relación a sus funciones y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. También tenemos que las sanciones que se vayan a dar pues van a ser conforme a lo que disponga el reglamento interno de trabajo y el Código de Trabajo y normativa vigente. A continuación, mi compañera. Ya, mi nombre es Nuria Caiza y yo les voy a presentar las sustancias peligrosas. Primero vamos a ver el concepto básico de esto.
Se puede decir que son productos químicos o metales que debido a sus propiedades físicas son inmediatamente peligrosos y pueden provocar lesiones graves o la muerte por una serie de causas. Se dividen en 4. Tenemos las sustancias directamente dañinas. Estas pueden resultar lesivas sin previa a una reacción. Tenemos los materiales sensibles al agua. Estos reaccionan claramente con el agua o con el vapor, crean el calor y son los gases inflamables o explosivos. La siguiente es las sustancias tóxicas que se envenenan por medio del sistema a través de la inhalación o la ingestión o la absorción a través de la piel. Y la última, las comburentes, que producen oxígeno ya sea de forma natural o al exponernos al calor y aumentan el riesgo de incendio o explosión. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el riesgo de incendio o explosión. ¿Qué es este? Esto se produce más que todo en los centros sanitarios y en especial en los grandes hospitales. En estos lugares son considerados como de máxima concurrencia. Acogen en su interior establecimientos o dependencias que tienen características como que se concentra, hay gases inflamables, otros materiales, y esto produce un riesgo para que se incendie ese lugar. Por ejemplo, tenemos los centros sanitarios, como ya les había mencionado, que las causas podrían ser eléctricas, por cortocircuitos de instalaciones o equipos eléctricos, por una mala instalación y por la falta de mantenimiento también. Siguiente diapositiva. Como les había dicho, el riesgo de incendio puede ser por cortocircuitos y el riesgo de explosión puede darse en los laboratorios, los quirófanos, las salas de calderas, las salas de almacenamiento de botellas, de hidrógeno o de oxígeno. Siguiente diapositiva. Las medidas preventivas para estos riesgos de incendio o de explosión sería evitar la instalación eléctrica, evitar también los productos inflamables. Estos se tendrían que almacenar en lugares específicos para que no ocasionen daños. También mantener un orden y una limpieza general de los lugares de trabajo. Debe estar garantizada la existencia y el correcto estado de revisión, el mantenimiento de todos los extintores y los medios de extinción. También las instalaciones, los equipos y aparatos eléctricos tienen que cumplir las exigencias marcadas por el reglamento electrónico de baja tensión. Si existe alguna instalación centralizada para gases medicinales, los tanques y las zonas de almacenamiento serán adecuados al tipo de gas y se encontrará en lugares separados del edificio del hospital. Cabe recalcar también que es bueno tener localizados los extintores, las bocas de incendio y los demás elementos de protección. Estos más que todo tienen que estar libres de obstáculos para que al momento del incendio o la explosión puedan ser accesibles a las personas. De igual, las instalaciones y todos los equipos eléctricos deben cumplir las exigencias, como ya les había dicho. Las botellas de gases inflamables tienen que estar en lugares específicos y comprobar el estado que se encuentren en buenas condiciones. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar de qué es un peligro químico. Un peligro químico es cualquier sustancia independiente de su forma que pueda provocar riesgos físicos para la salud de la persona o puede resultar perjudicial para el medio ambiente. También se puede definir como el riesgo real asociado a determinadas sustancias químicas, como quemaduras en la piel, efectos negativos a largo plazo para la salud, daños ambientales duraderos, incendios o incluso explosiones. Según la norma de la comunicación de peligros y de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, es importante que los empleados sean conscientes de los riesgos y peligros asociados en su trabajo diario. Entre los tipos de riesgos químicos, hay varios tipos de riesgos químicos que se han identificado de forma general.
A continuación se les indicará los productos químicos que se encuentran habitualmente en el lugar de trabajo. Y entre estos tenemos los asfixiantes, los corrosivos, irritantes, sensibilizadores, carcinógenos, tenemos los mutágenos, los teratógenos, las reacciones reactivas y tenemos los productos inflamables. Siguiente diapositiva. La gestión preventiva frente a riesgos químicos. A pesar de la complejidad del riesgo químico y de los distintos efectos y peligros que conlleva su materialización, gestión preventiva del riesgo es la misma. De esta forma, el proceso de gestión preventiva frente a los riesgos químicos consiste en identificar las sustancias peligrosas. Por ello, los laboratorios de químicas deben continuar con las fichas de datos de seguridad para que suministran los proveedores. Y con esto, ellos van a etiquetar correctamente el producto químico. Conocer la naturaleza de las sustancias peligrosas, su toxicidad para los seres humanos, para el medio ambiente y su capacidad para inflamarse. Tenemos la eliminación y control de riesgo. Una vez que se ha identificado y que se conocen las sustancias peligrosas, se debe valorar la necesidad de su uso. Siguiente diapositiva. Entre sus medidas preventivas tenemos que la suspensión de agentes químicos peligrosos, la organización del lugar de trabajo, establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados para el uso y mantenimiento de los equipos utilizados para trabajar con agentes químicos peligrosos. Tenemos la adopción de medidas higiénicas adecuadas, tanto personal, de orden y de limpieza. Tenemos la reducción al mínimo número de trabajadores expuestos que puedan estarlo, la reducción al mínimo de la duración e intensidad de la exposición. Tenemos la utilización de equipos de protección individual, la vigilancia de la salud individual, la información y formación a los trabajadores expuestos acerca de los riesgos, medición preventivas de protección y las medidas de emergencia. Gracias. A continuación, mi compañero. Listo. Al hablar de riesgos tóxicos, la diapositiva anterior. Un riesgo tóxico es aquella sustancia química que es peligrosa pues, para la salud de las personas. Cuando es peligroso pues, para las personas, pues ya estamos hablando de un riesgo tóxico. Este riesgo se puede llegar a materializar si la exposición del agente químico no está controlada. Este riesgo tóxico de un producto químico pues, va a depender de dos factores, tanto de la toxicidad y de la dosis absorbida, en donde pues van a influir una serie de factores, tanto como la composición, las propiedades, la concentración, la duración de la exposición, la vía de entrada al organismo y además pues cuál es la carga de trabajo que la persona tiene. Al hablar también de un riesgo tóxico, pues podemos mencionar a lo que son los plaguicidas, que son sustancias químicas utilizadas para controlar, prevenir o destruir lo que son las plagas que afectan a las plantaciones agrícolas. La mayoría de estas sustancias pues son fabricadas por el hombre. Dado que estos plaguicidas pues, se encuentran entre las principales causas de muertes por autointoxicación sobre todos los países de ingreso mediano plazo. Estos pues son intrínsecamente tóxicos y se propagan pues deliberadamente pues por el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que además de leer y de seguir las instrucciones de la etiqueta, hay que considerar pues, algunos conceptos cuando se los vaya a utilizar. Hay que asegurarse que los niños, las mascotas y cualquier persona que no es esencial para la aplicación de esté fuera de la
zona antes de que este se vaya a mezclar y pues se vaya a aplicar. Hay que asegurarse de que tiene que utilizar pues una ropa que lo vaya a proteger, como una camisa manga larga, pantalones largos, zapatos cerrados, también lo que es un equipo de protección que esté requerido pues en la etiqueta. También hay que considerar que hay que mezclar solamente lo que se necesita y utilizarlo pues a corto plazo para evitar lo que es el almacenamiento o la eliminación del exceso de este. La siguiente diapositiva. También pues podemos mencionar los que son los hidrocarburos, que estos pues son productos que son derivados del petróleo, como la gasolina o el queroseno, que este de aquí pues es un líquido que se obtiene de lo que es la destilación del petróleo. También son ingredientes de muchos diluyentes de pinturas, disolventes, pegamentos y algunos productos de limpieza. Estos pues son muy peligrosos cuando se respira el humo o el líquido pues entra a nuestros pulmones. Hay que mencionar también que al ingerir o inhalar un hidrocarburo pues puede causar irritación en los pulmones con tos, asfixia, ahogos y problemas neurológicos. También el hecho de respirar lo que son los vapores puede causar latidos irregulares del corazón, frecuencia cardíaca rápida o una muerte súbita. Para una persona que ya ha estado expuesto a lo que son los hidrocarburos, pues el tratamiento de este pues va a consistir en retirar lo que es la ropa contaminada, lavar la piel y administrar lo que es oxígeno. Y en muchas ocasiones pues también utilizar lo que son los antibióticos a las personas pues que tienen problemas respiratorios o neumonías. Los productos derivados del petróleo, pues estos productos de limpieza y pegamentos, pues también contienen lo que son hidrocarburos. Muchos niños de edad inferior a 5 años resultan intoxicados por deglución de productos derivados del petróleo. También, pues, cabe mencionar que presenta un mayor riesgo en lo que son los adolescentes que intencionalmente pues, inhalan estos vapores de pegamentos, de pinturas disolventes, de aerosoles de limpieza, gasolina o algún tipo de aerosol. La siguiente diapositiva. Pero, ¿por qué es importante aplicar las medidas de salud y seguridad en el trabajo? En el momento que pues se está trabajando, pues los empresarios pues deben aplicar un equipo de seguridad y de salud en el trabajo. Para esto, ¿por qué? Porque para evitar y disminuir los riesgos que los trabajadores puedan tener, dar medidas de instrucciones a los trabajadores e incluso capacitaciones, evaluar lo que son los riesgos que no se pueden evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a una persona, como con equipos y otros métodos de trabajo y de producción. Y bueno, planificar también lo que es la prevención, la técnica y la organización del trabajo. También es necesario aplicar exámenes médicos para la identificación de salud que tienen las personas, los trabajadores. También cabe mencionar que una persona que se droga con inhalación de vapores de hidrocarburos puede morir repentinamente debido a una arritmia cardíaca o a un paro cardíaco. Estos controles preventivos de riesgo a nivel de lo que es la salud ocupacional y de la higiene industrial, pues si no se controla, va a generar en los trabajadores lo que son lesiones o algún tipo de enfermedad, además de daños ambientales y daños a las propiedades, incluso puede haber incendios u explosiones. La siguiente diapositiva. En los que son las vías de entrada de los tóxicos en el organismo, podemos mencionar a 4. Lo que es la inhalación, que son las vías respiratorias, pues son las principales vías de penetración de las sustancias químicas, dado que desde los pulmones los agentes químicos pues, van a pasar a la sangre y van
afectar entonces a otros órganos como el cerebro, el hígado, los riñones y entre otros. Incluso si esto pasa en una mujer que está en estado de gestación, pues puede atravesar lo que es la placenta y producir lo que son malformaciones fetales. En lo que es la ingestión, el producto tóxico se introduce a través de la boca por contaminación o alimentos o bebidas. O cuando se ha manipulado algún producto químico, pues esto pues se las va a llevar a la boca, ya sea o sea un gesto inconsciente o por alguna u otra razón. En lo que es la dérmica, pues aquí algunas sustancias químicas como los irritantes o como las corrosivas, que son aquellas que se caracterizan por afectar de forma irreversible a una superficie u otra con la que vayan a entrar en contacto. Estas sustancias corrosivas pues, pueden producir daños graves en la piel, lo que es la exposición breve a una de estas sustancias corrosivas pues, puede resultar en una quemadura química. También pues producen daños en poner en contacto con la piel, las mucosas o los ojos y a través de pequeñas lesiones cutáneas. Y en lo que es la parental, pues se produce por penetración del contaminante por algún tipo de herida o algún tipo de corte, algún tipo de llaga o por algún tipo de úlcera. La siguiente. Y bueno, hay medidas de seguridad que se pueden adoptar tanto en casas como en el trabajo. En casa, pues no ingerir lo que son medicamentos sin indicación y prescripción de un médico, almacenar los medicamentos o productos de limpieza, que son los plaguicidas y demás sustancias tóxicas, nunca fumar o comer productos químicos, no abusar de lo que son los medicamentos de venta libre. Y en el trabajo, pues se va a sustituir los productos más peligrosos por otros que sean menos, se van a efectuar en lo que son los lugares bien ventilados o bajo la campana extractora, utilizando pues prendas de protección personal como guantes, gafas, mascarillas, botas u otra vestimenta que sea adecuada. También pues se va a prestar especial atención cuando se realicen operaciones de mezcla y trasvase de productos. Y por último, pues también se alistarán o confinarán las áreas donde se trabaje con los productos tóxicos. Listo. Gracias. Bueno, para continuar, vamos a hablar de algo que desencadena muchísimo de los riesgos que fueron hablados anteriormente por mis compañeros. Estamos mencionando lo que son los riesgos ambientales. Pues, ¿qué digo que lo desencadena? Lo principal porque es prácticamente lo causado por el humano. Podemos definir como un riesgo ambiental a cualquier daño o cualquier catástrofe de un ámbito potencial, o sea, de algo grave, que se va a causar en el medio ambiente, ¿no? Ya puede ser tanto por un fenómeno natural, pero también por la acción antrópica. ¿Ya? Eh, Como hemos mencionado en la definición de los riesgos ambientales, pues estos pueden clasificarse prácticamente en dos, los naturales y los antrópicos. Los riesgos naturales, pues son aquellos que se van a dar, obviamente, como su palabra lo indica, por fenómenos naturales, que van a escaparse del control del ser humano, por así decirlo, pero sin embargo van a dañar bastante el ecosistema, en este caso el medio ambiente. Puede ser, ahora último lo hemos vivido bastante, que son las inundaciones. Ya, como por ejemplo, ¿no? Si hablamos de los riesgos antrópicos, pues son aquellos que ahí sí netamente son provocados por la acción del ser humano. Eh, Aquí encajamos a muchísimo a las empresas, a los vertidos de aguas residuales o inclusive agentes químicos, a las explosiones o también los incendios. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí hay algo importante que tenemos que aprender a diferenciar dos cosas. Lo que es un riesgo ambiental y un impacto ambiental. ¿Ya?
Un impacto ambiental prácticamente es aquel cambio producido por la acción antrópica de los ecosistemas. Claro que sí, puede darse de dos maneras, puede ser tanto beneficioso o perjudicial, ya que esto se lleva a cabo un proceso de asociación y de evolución que obviamente va a causar las diversas consecuencias, ¿no? Pero sin embargo, estamos viendo que un riesgo ambiental, como lo ven en la imagen, pues ahí sí es diferente que una empresa, una persona, un humano genere pues eh, muchos residuos tóxicos, como están viendo en la imagen, al momento de fumigar sus plantas, sus embrios, no sus productos, o asimismo que una empresa genere muchísimas aguas residuales, o incluso que se produzca una ruptura de las instalaciones, una fuga en alguna de las cañerías cuando se trabajan con tóxicos, con químicos, como lo había dicho la compañera anterior. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí nosotros vamos a tener algo muy importante, que son los principales riesgos ambientales. Eh, Aquí puse varios ejemplos, que está el primero, la falta de acceso al agua segura, el saneamiento básico insatisfecho, la contaminación del aire y del suelo, la presencia de insectos u otros animales que transmiten enfermedades, la radiación ionizantes y no ionizantes, la presencia de metales como plomo, mercurio y otros químicos. Y también vamos a destacar los plaguicidas, como lo había dicho la compañera, porque son de vital importancia. Eh, Ahora, ¿estos qué van a producir? Pues en el humano, prácticamente, aparte de dañar el medio ambiente, este genera un daño hacia nosotros mismos, lo que son muchísimas viroses. Por lo general, esto nos provocan diarreas, infecciones respiratorias, lesiones accidentales. También existe una nueva morbilidad, incluso asociada a los factores ambientales en afecciones como asma, trastornos de neurodesarrollo, malformaciones congénitas, cáncer, entre otros. Ya que, como lo había mencionado, pues cualquier químico, cualquier, este, cualquier riesgo, cualquier tóxico que os haya emanado, o inclusive la misma contaminación o una mala limpieza de las zonas, pues va a generar vectores que van a contaminar a los seres humanos, ¿no? Ahora nosotros tenemos que empezar a tomar medidas, tenemos que empezar a tomar medidas, a poder verificar cómo podemos evitar que se siga propagando este tipo de contaminación. Entonces, antes de esto, para ello nosotros como profesionales ya netamente de la salud y como profesionales en el tema de seguridad laboral, pues nosotros primero tenemos que identificar los riesgos ambientales y los grupos poblacionales más vulnerables. En este caso, vamos a ver si tenemos en una empresa, estamos haciendo la revisión en una empresa, tenemos que verificar qué es lo que está votando la empresa, qué es lo que está emanando la empresa y a quiénes está afectando. Por lo general, los grupos más vulnerables son los niños, las mujeres embarazadas y las personas adultas mayores. También tenemos que empezar a conocer los problemas de salud relacionados con la contaminación ambiental. Puede ser en una ciudad o inclusive en los mismos campos cuando son emanados por los plaguicidas. Aquí vuelvo y repito lo que mencionaba la parte pasada, que eran las virosis. Empezamos con diarreas, con dolores de cabeza, con fiebres, síntomas netos de una virosis. Y ahí es donde nosotros empezamos a actuar, pues tenemos que empezar a brindar lo que es una información certera, actualizada a los profesionales que están laborando dentro de las empresas o dentro del instituto. Y inclusive también a la comunidad, ya que ésta se va a ver afectada directamente por todo lo que está causando la empresa, ¿no? Sobre los contaminantes ambientales, sobre las medidas de protección que deben tener, sobre los riesgos de bioseguridad que deben tener. También tenemos que promover un mejor nivel de atención en los pacientes afectados por la contaminación. Tenemos que contribuir inclusive a la vigilancia epidemiológica ambiental. Estamos hablando netamente de una labor de enfermería. Promover inclusive la implementación de tecnologías, prácticas saludables en los sectores de salud.
Aquí empezamos, nosotros hablamos de Nola Pender como alguien que previene enfermedades, alguien que nos ayuda en el proceso de prevención de enfermedades y lo que es manejo de salud. Aquí nosotros tenemos que pensar que existen tres tipos de riesgos o que afectan a nuestra bioseguridad, que son los físicos, los químicos y los biológicos. De hecho, anteriormente, pues sabemos que estos se van a dar tanto en el ámbito laboral como a nosotros mismos como personal enfermero. Ya, inclusive, eh, como lo ha dicho la compañera, la contaminación de agua por plaguicidas es una de las principales causas eh, de pérdida de, de tanto especies en los ríos y en los océanos y la principal causa de, de lo que es enfermedades o infecciones intestinales. Ya, entonces invito a que tomemos conciencia, empecemos a actuar como profesionales de la salud que somos, a empezar a dar charlas, capacitaciones y a preparar a este personal profesional que también está laborando y cumpliendo su misión, pero siempre y cuando tengan que tener en cuenta los riesgos que pueden provocar. Esta ha sido la exposición de este grupo.